Hola, yo soy Sabrina Murillo y esto es Así lo vivo yo. Y volvemos una semana más a este podcast. El día de hoy le quiero dar las gracias primero a Banco General por hacer este programa posible. El día de hoy tengo a una invitada demasiado especial y estoy muy emocionada. Michelle Galindo. Michelle, tú eres una, sí, fotógrafa, pero ahorita esta profesión está en pausa porque tienes un rol bastante importante de ser advocate de diabetes tipo 1 por madre, Así por mismo ser es, madre de un tal niño cual. con diabetes tipo 1. Sí. Entonces, primero, como que para entrar un poco en contexto, cuéntanos un poco de Les cuento qué es. un poquito. Miren, usualmente la diabetes es una palabra súper general. Tú lo has escuchado en alguna familia, un abuelito, un tío, lo que sea. Pero en realidad hay múltiples tipos de diabetes y hay en particular la tipo 1 y la tipo 2. La que tú conoces de tu familiar, que probablemente venga de malos hábitos alimenticios, de, ¿sabes?, una vida un poco sedentaria, es la tipo 2. Y Claro. así como llegó, tú la puedes revertir con alimentación, así que es una diabetes presente pero revertible. La tipo 1 es absolutamente diferente. Yo realmente siempre digo que no deberían ni siquiera llamarse igual porque son tan diferentes, en el sentido de que la tipo 1 contiene dos factores. Uno, genético. Tú naces con una predisposición de riesgo, vamos a llamarlo en palabras sencillitas, animalitos malos en el cuerpo, básicamente. Y ellos pueden estar en pausa. Tú tienes que nacer con ellos. Sí. No puedes ser una persona que no los tenga. Tienes que nacer con ellos. Pueden nunca activarse y mantenerse tranquilitos, pero luego el segundo factor es el ambiental. Algo tiene que pasar en el ambiente para que se activen y se prendan. Puede ser un resfriado, digo, hay múltiples teorías, pero la que la gente más se inclina por es un virus o un resfriado. Ya. Entonces eso activa estos cositas malas que atacan al páncreas, destruyen las hormonas de la insulina y nuestros niños dejan de regular el azúcar del todo. No hay regulación absoluta, no es reversible y es una condición de por vida. Ok, ¿y por qué esto me importa a mí, no a Sabrina, sino a las personas que están viendo que quizás piensas como que, no, pero yo no tengo diabetes o yo no conozco a nadie con diabetes, ¿por qué igual tengo que seguir escuchando? Claro, porque la tipo 1, básicamente la de mi hijo, tú no puedes hacer nada. Como yo digo, es una condición que la vida nos tiró, no nos preguntó, yo no pude prevenir nada, no podía cambiar nada. Mi hijo hubiese podido vivir de lechuga y pepitas de marañón, igual hubiese tenido diabetes. ¿Me explico? La alimentación no tenía nada que ver. Pero para yo poder ayudarlo en esta nueva condición y tipo de vida, he tenido que aprender sobre el azúcar. Y es ahí donde a todo ser humano le importa el tema que yo hablo, porque el azúcar definitivamente no es lo ideal que queremos estar consumiendo. Y peor aún cuando nos damos cuenta que estamos llenos de azúcar escondidas y que tenemos alimentaciones altas en azúcar. Que lo hablamos antes, de que siempre hemos escuchado como que el azúcar es malo o el azúcar es veneno, pero no realmente entendemos el por qué. El qué, y entonces el cómo esto me puede afectar en mi vida, ¿no? Es que imagínense que yo también, acuérdense de esto, siempre hay una Michelle prediabetes de mi hijo y después. Y eso que yo decía es que yo como saludable, porque siempre me gustaba hacer ejercicio y comer saludable, y para mí ser saludable era bien obvio, era no cenar fritura, dale, lo pongo por el fryer como y lo yo lo estaba básico. botando, lo básico. Dije, obviamente a mi hijo no le voy a dar un cake más, soda de desayuno, o sea, como que lo obvio, lo tan obvio que eso es mucho azúcar, no lo hacía. Pero yo nunca hubiese sabido que los carbohidratos, esto que incluye arroz, pasta, pequeños, arepas, galletas, lentejas, o sea, todo eso se convierte en azúcar. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a aprender esto, tú dices, ok, ¿cómo puedo ayudarme a mí? Porque en silencio tienes una dieta alta en azúcar y no te estás dando cuenta. Sí, por los carbohidratos. Claro, ¿no? porque es que en los carbohidratos, en las salsas que utilizamos, en muchas cosas en el día a día, en las meriendas ni se diga. Entonces, es algo a lo que hay que pelarle el ojito. Claro, pero también hablamos antes
sobre el balance, o sea, sobre Sí, claro. como que existen extremos y existe el balance, entonces cómo manejar esos balances, porque al final, cómo no, seguimos siendo personas. Tu hijo sigue siendo un niño. Un niño, ¿no? y yo siempre digo que obviamente cuando somos grandes y adultos tenemos un poquito más de fuerza de voluntad. Tú puedes decir, yo quiero hacer una manda o lo que sea de 30 días sin azúcares y tú ahí haces tus 30 días sin azúcares. Cuando son niños es mucho más difícil, porque no solamente bien en un ámbito de tu casa, sino más bien de afuera, de cumpleaños, de escuelas, de amigos y lo demás. Lo que sí es importante entender, cosa que me ha tocado, no crean, con esta condición ha venido horas de aprender psicología para poder manejarla yo de la mejor manera, para mí, mi familia y mi hijo, es de que la comida viene amarrada de sentimientos. Entonces, tú no le puedes decir a tu hijo, el azúcar es mala, más nunca la vuelvas a comer, cuando tú eres la primera que quieres celebrar con azúcar. La familia los domingos quieren hacer un plan familiar, comemos helado. Es verdad. Tenemos una celebración, compramos un cake. Algún logro, vamos a comer en familia. La pizza también tiene helado, no es dulce, pero tiene azúcar. Exacto, me explico. O la comida del restaurante, o el plan del domingo. Nosotros, la comida viene de sentimientos. Y usualmente, todos los adultos y todo, entonces tú no le puedes decir a tu hijo, dices que no más, nunca vamos a comer azúcar cuando tú probablemente seas el que lideriza la acción. Claro, y es verdad, porque el azúcar o la comida está ligada con celebraciones, eventos sociales. Igual uno, quizás tú dices lo de que es más difícil para los niños porque los cumpleaños, los amigos, lo que sea, pero piénsalo en uno también, como que, ay, vamos a salir con mis amigas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos un vinito o vamos y el vinito viene acompañado del dip y el quesito y la galleta y después sacaste otra cosa y unos palitroques, entonces esa parte social viene mucho con la comida. Entonces, hoy en día hay que entender que si tú quieres eliminar el azúcar, no es solo el cake, las pastillas, la soda, lo obvio y lo básico, sino también tendrías que eliminar muchas cosas de tu día a día. Claro, y entonces como hablamos un poco antes para no que esta conversación no sea solo como sobre nutrición como tal, creo que existen muchas cosas emocionales o muchos sentimientos detrás de todo esto, y hablamos un poco de ese primer momento cuando uno se da cuenta de que tu vida por X o Y razón cambia porque tienes un diagnóstico de salud inesperado, porque tienes un accidente, algo que te cambia tu vida que no te esperabas, que no planificabas y que nadie te prepara para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar contra un cambio tan grande? Y segundo, ¿qué te ha enseñado este cambio? Mira, en el caso tuyo, al igual que el mío, el cambio fue de un minuto a otro. Eso quiere decir que el 13 de agosto del 2023 a las 12 yo no vivía con diabetes, y a las 12:35 yo estaba en un hospital en urgencias con diabetes de mi hijo de 4 años, lo más inofensivo del mundo entero, y uno muerta de miedo sin saber qué era lo que estaba pasando. Pero lo que yo más he aprendido, y creo que gracias a Dios lo aprendí a temprano momento del diagnóstico, es que uno no se puede quedar estancado en el momento, ¿sabes? No puedes quedarte en el ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no sé qué? Tenemos este diagnóstico, ahora ¿qué tengo que hacer para salir adelante? De acuerdo. En mi caso, he tomado diplomado de diabetes, horas de psicología, he aprendido un montón, porque simplemente si yo me quedo en la víctima de por qué nosotros, pobrecito, mi chiquito tiene 4 años, la verdad es que una vida llena de inyecciones no es vida. ¿Hacia dónde vamos? Te vuelves loca. Sí, que es lo que yo siempre digo, él en vez de quejarse 100%, tanto o victimizarse, es como que tomar las riendas y accionar y responder lo más rápido que puedas, y sobre todo cuando eres mamá y en el caso es tu hijo, no eres tú, acordarse que ellos son esponjitas, o sea que mi emoción, si yo se la transmito a él de ansiedad, de depresión, de tu condición es dificilísima, hay que plomo, ¿cómo se va a ver él en el espejo? Él va a vivir con eso por el resto de su vida, ¿Cómo se va a ver él en el espejo? Sí, y lo hablábamos antes también, ahora que dices esto de cómo tú como mamá que le estás tratando de dar un ejemplo, también me consta cómo una madre es capaz de mover cielo y tierra por su hijo, por darle lo mejor, por darle la mejor educación, la mejor salud, las mejores oportunidades. Eso es lo que tú has hecho con tu hijo, eso es lo que mi madre ha hecho conmigo, hizo conmigo. Entonces, ¿de qué manera también llegar al balance de dar el todo por tu hijo o por tu hija, pero no sobreprotegerlo, sino darle la libertad de que él sigue siendo un niño, o de que Sabrina es una
joven, ya adulta, Ya es que líder, tiene que tomar o sea, decisiones. a pesar de que, bueno, ya ella Mira. perdió su juventud, digamos, tenía que reencontrarla, ¿no? Nosotros, y yo creo que puedo hablar por casi todos los papás de un niño con diabetes, Ok. te diagnostican y tu primera pregunta es, ¿le puedo trasplantar mi páncreas? Esa es la primera pregunta que usualmente le hacemos a los doctores. Es, ok, su páncreas dejó de producir insulina, pero yo sí tengo un buen páncreas, Ok. sus hermanos, su papá, le podemos trasplantar uno nuevo. Es como el instinto de toda madre. Y les digo algo, el sentimiento de no poder hacer nada por tu hijo es el peor sentimiento de la vida, porque cuando tú literalmente no le puedes quitar una condición, no le puedes ayudar a recuperarse, es un sentimiento de impotencia tan fuerte que tienes que aprender a lograr como internalizarlo y mejorarlo. Y dicho eso, de paso, vivir con la diabetes es algo de todos los días, así que, hey, dejarlo ser, que él explore, él se va a equivocar y yo también. Claro. Y nunca vamos a ser perfectos y yo espero el día en que él se esconde, se coma un chocolatito y no me diga que lo cometa un error y que yo vaya y le hable, porque no es a punta de regañazos, es simplemente, hey, aprendamos a vivir con esto de la mejor manera, neutra y en balance, sin esperar perfección, porque, bueno, es que es imposible. No, y me imagino que también, bueno, él es pequeño, tiene 5 años, Sí, tiene ¿no? 5 años. Por eso, pero me imagino que también va a llegar un punto en que eso que dices tú, como que se esconde, se puede esconder y lo que sea, pero también él se va a sentir tan mal con las repercusiones o con lo que le va a pasar en su cuerpo que él se va a dar cuenta. Y acordarnos que los niños, al igual que los adultos, pasan por temporadas donde aceptamos nuestra realidad, somos felices, y temporadas donde nos dio un bajonazo de, hey, qué plomo esto, yo quiero ser un niño que se come un chocolate sin pensar y sin decirle a mi mamá que me lo comí. Entonces es entender que todos pasamos por un proceso de aprendizaje y adaptación, que no nacemos, o sea, que de un minuto a otro no podemos saberlo todo. Qué bonito. Supieras que todo lo que estás diciendo me siento muy identificada. Resuena o sea, con contigo. todo, a pesar de que yo no tengo diabetes ni tengo un hijo Sí, ni nada por el estilo, igual. pero creo que son experiencias universales para lo que sea que estás pasando. Para todo. Y es muy importante. Además de todo esto, también sé que, bueno, no sabía esto de que te has educado como con diplomados de diabetes y todo, pero sí sé que eres bastante advocate o en redes sociales, incluso sé que has dado conferencias, como que todo lo que se puede hacer para ayudar y ayudar. Y entonces, primero, y porque te lo digo porque a mí también el ayudar me sanó, el ayudar, el entender que yo estaba aquí, pero yo podía de alguna manera dar un mensaje y comunicar algo, y eso a mí me sanaba. Pero ¿cuál fue ese momento que tú decidiste como que no, yo quiero entregarme? Miren, quiero dar? el momento decisivo de compartir mi historia en redes, porque cuando uno comparte una historia personal, eres tú tomas tu riesgo, tú decidiste, ok, yo la quiero compartir, pero cuando estás hablando de tu hijo y una parte tan vulnerable, tú decides una decisión, y en verdad la tomé fue porque en la familia de mi esposo hay casos de diabetes tipo 1, en gran parte por eso es que yo me sabía los síntomas y pudimos actuar a tiempo y pudimos, ¿sabes?, sanar más rápido, o sea, ese momento transitorio, lograrlo más a tiempo. Pero en la familia de mi esposo hay diabetes y yo nunca me tomé el tiempo, o sea, ¿qué quiere decir? Hay sobrinos, hay 2 sobrinos, y yo nunca me tomé el tiempo de tocarle el hombro a la mamá y es que, hey, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está tu hija? Hemos viajado juntos ciertas veces y yo escuchaba, hay cierta corredera con la diabetes, se tuvo que quedar en el cuarto por esto y esto, la veía con bajones de azúcar, pero yo nunca, por más que es familia de mi esposo y no es la mía, pero tampoco me tomé yo el tiempo de parar y decir, hey, ¿cómo estás? ¿Sabes? Ella había creado una fundación yo nunca había pasado el tiempo de preguntarle. Y yo dije, ¿cómo yo pretendo que la gente me tenga empatía con esta condición tan dura de 24/7 si yo nunca la di? Porque yo nunca sabía qué estaba pasando a puertas cerradas. Entiendo. ¿Entiendes? Si yo veo estos videos y veo realmente qué está pasando, yo puedo entender mejor. Sí. Entonces, yo comparto porque yo quiero que la gente vea a todas las familias que tienen diabetes tipo 1 con otros ojos. No con los ojos de, esa familia tiene diabetes. No, esos manes son unos campeones, los admiro, porque lo que hacemos en el día a día es que le salvamos la vida a nuestro hijo todos los días. Todos los días. Todos los días. O sea, nosotros estamos
todos los días salvándole la vida a nuestros hijos. O sea que tu objetivo con estas como campañas o concientización, no solamente para las personas, las familias que sufren de diabetes, sino para aquellas que no, que... Claro que no, para todo el mundo. Para primero que conozcan, bueno, y dos, obviamente parte de mi campaña más fuerte es trabajar para una donación de sensores, que son los aparatitos del brazo. Claro. Esa es la parte más como física, pero luego los que no tienes diabetes, Sí. que sepan que cuando te topes en el mundo con un niñito que tenga un aparatito o ves a una mamá con una inyección de insulina en la mitad de un restaurante, no los veas como, ¿qué Como está algo pasando raro. allá? Es de que, wow, Ok. ellos deben tener diabetes. Y son para aplaudir. Wow, y como incluso ayudar, o sea, como el que te... Claro. Y si hay algo que Sabrina, una persona externa, puede hacer para ayudar. Digo, a una familia? excepto que escuchar, invitarte a un vinito a las Ajá. mamás, invitarte a salir a cenar es muy difícil porque Compasión. Empatía, sí. Y una de las cosas que yo más escuchaba era apoyo de que, si yo te cancelé hoy el podcast porque mi hijo está bajito en azúcar y es mi rol quedarme con Sí. él, que tú entiendas. Claro. Si yo quedé contigo en almorzar o tomarme un café, pero ese día estoy agotada porque, bueno, pasé mala noche, que tú nos veas. No como que la que siempre... la vida ya es más impredecible. O sea, mi Sí. vida depende de lo que pasa en la vida de él en el día a día. Que hablábamos un poco, me gustaría que contaras como lo impredecible, porque yo, Sí. no lo sabía, no tenía idea de como lo impredecible que puede ser el tema de las subidas y las bajadas y las noches. Por favor, cuenta un poquito. Claro. ¿Qué pasa? Estos niños dejan de regular el azúcar del todo, ¿sí? Entonces, para que tú puedas comer, como todos nosotros así, en nuestro día a día, que no tenemos diabetes, cada vez que comemos, nuestro cuerpo suelta un poquito de insulina. Esto es una hormona que regula el azúcar. Sí. O sea, que tú comes y tu cuerpo suelta insulina y se amarraron y esta insulina reparte la comidita por todo el cuerpo. Un poquito de azúcar en el músculo, un poquito de azúcar en el hígado y lo que comiste se fue dividiendo a través del cuerpo. Nuestros hijos no tienen insulina, o sea que ellos comen y este azúcar se queda en la sangre, rondando y rondando y rondando. No se va repartiendo a los distintos lugares. Es ahí donde nosotros, las mamás, les tenemos que inyectar insulina antes de cada comida para que la insulina entre y reparta la comidita por todos lados. Ajá. Entonces, antes de cada comida hay que inyectarlos y ver cómo va ese movimiento de glucosa a través del día. Porque yo hablo mucho de la comida, pero en realidad, esta es la parte más tough, hay 42 otros factores que influyen en nuestros cuerpos. Ok. Con que regulan que modifican el azúcar. Es decir, si tú haces ejercicio, se te baja el azúcar. O sea, que yo tengo que estar pendiente si mi hijo está en clase de soccer y corrió, se le bajó el azúcar. Entonces yo tengo que correr y darle un juguito o una pastilla o un gummy, algo azúcar. Ajá. O sea, subirle el azúcar. La temperatura, el calor puede bajarte el azúcar. O sea, que me en días no muy sabía, calientes, no sabía. él tiende a tener azúcar baja. Ok. Tengo que salvarlo. Las emociones disparan el azúcar. De verdad. O sea, que tú puedes estar ansioso y nervioso y con miedo y tienes azúcar alta ese día. Entonces, hay 42 factores que yo no puedo controlar, que pasan en el ambiente, en el día. Entonces, todos los días yo me despierto y yo no sé cómo va a ser mi día. O sea, no tengo tienes idea, no puedo predecir mañana cómo se despertó él, qué pasó en la noche, no tenemos idea. Hay una analogía súper linda que es como, dicen que la diabetes es como una torrecita de yenga. O sea, tú estás todo el día armando tu torrecita de yenga y en la noche la yenga se destruye y al día siguiente te toca tomar miles de decisiones y armaste tu yenga. Sobreviviste al día y el yenga se cayó en la noche. Oh. Porque todos los días son diferentes. O sea, Claro. no sabemos qué va a pasar. Quiero saber cómo lidia él o cómo reacciona él, pero antes de eso, escuchemos rápidamente este pequeño mensaje. 70 años haciendo buenas historias juntos. Lo mejor de nuestra historia es la tuya. Bueno, ajá, y ahora que volvimos, quiero entonces saber cómo él, siendo un niño de 5 años, soporta esto, o más que soporta, Sí. aprende a vivir. Bueno, en realidad yo sí creo que los niños chiquitos son más moldeables de lo que pensamos. Yo siempre digo que lo que él me enseña a mí es una locura porque yo espero llorimbas y tantrums y lloriqueos y yo no quiero más esto, pero de alguna manera u otra son niños que son moldeables y aceptan la realidad como es. Wow. No es fácil porque es una vida donde tu cuerpo se va llenando de punchitos y punchadas y marquitas porque son aparatos, vienen aparatos, van, sacadita de dedo, inyección de insulina, o sea que es una diabetes muy física, la condición Sí. es muy física, el tratamiento es físico. Ya. Entonces, claro que
para una mamá cuando él te dice, le entró el arrebato y no quiero ponerme más el aparato, se te rompe el corazón en 1000 pedazos. ¿Cómo haces? Pero en ese momento tú no tienes opción, ¿ok? Ya. O sea, ahí es donde vuelvo y trabo. Yo quisiera gritarle al mundo, yo tampoco te lo quiero poner, pero no puedo gritarlo, entonces vamos a hacerlo, ¿sabes? Vamos con todo y ahí vamos como que lográndolo a punta de rutinas y cuidado y consentimiento. Si son unos bebés. Es un niño. Es un niño, pero lo ha aceptado, pues ahí va. Total. Y entonces también cómo hace uno para llevar una vida incierta o incertidumbre el día a día. El día a día. Sí. ¿Cómo aprendes a vivir con, y creo que lo hablamos antes, el tema de darle importancia a lo que verdaderamente es importante, a lo que verdaderamente es importante y no dejar que las cosas triviales o las cosas tontas te amarguen el día. Sí, hay cosas que son mucho más importantes o mucho más relevantes. Y una de las cosas que irónicamente esta diabetes ha traído es como una nueva perspectiva de vida. Es como que, ok, yo literalmente ando salvándole la vida a mi hijo cuando antes hubiese estado peleando que si se ponen los zapatos o no. Ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces antes hubiese dicho, dizque, no sé, pelear por cualquier comida y ahora yo veo, es que, man, qué lujo que podemos, ¿sabes? Como que hacer esto. Es siempre como que tratarle de dar la vuelta a lo positivo y darle la energía a lo que se necesita, porque es drenante. Imagínense que las mamás de niños con diabetes tomamos alrededor de 42 decisiones diarias. En cuanto a solo él, es decir, en cuánto está tu nivel de azúcar ahorita, qué vas a comer, qué cantidad vas a comer, cuántas dosis de insulina necesitas, te inyecto dónde, en qué parte del cuerpo, ok, comiste, ahora 2 horas después déjame revisar cómo te cayó esa comida y vas a volver a merendar y qué ejercicio hiciste, en cuánto está tu glucosa, es algo de todo el día. Entonces no podemos entrar en el cansancio y en la burbujita de ¿sabes? Esto es, energía cuando la necesitamos. Tomamos decisión y seguimos. Como que vas viviendo minuto a minuto. No puedes ir como que overthinking en el futuro o en las cosas. Y ese overthinking lo único que te va a traer es ansiedad. O sea, la definición de ansiedad es pensar en el futuro incierto. Punto. Obviamente yo me acuesto en las noches y siempre me acuesto y me pongo a pensar, oye, ¿será que algún día mis otros 2 hijos tendrán el diagnóstico igual y pierdo noches de sueño? ¿Será que Julián en verdad, mi chiquitín con diabetes, cuando juega un deporte o cuando los amiguitos le vean el aparato, cómo se va a sentir él, cómo se va a defender en la escuela? ¿Sabes? Como que todo este tipo de cositas, uno se acuesta y se desvela, pero hay que entender que no lo puedo controlar. Entonces, ¿para qué darle vueltica? Cuando llegue el momento atacaremos los temas. Y por esta misma línea, me gustaría saber qué has aprendido. O sea, ¿cuál ha sido como que esa mayor lección que te ha dejado todo esto? Porque definitivamente tienes que haber crecido como persona, como ser humano. O sea, la lección más importante, yo les juro, es que la vida cambia de minuto a otro. Yo sé que lo hemos escuchado, yo sé que suena cliché, yo sé que tú dices que a mí no me va a pasar porque lo controlo todo, pero te lo juro que yo nunca en mi vida hubiese pensado que yo hoy estuviese hablando de diabetes, porque yo nunca en mi vida pensé que a mi hijo le iba a dar diabetes. Sí, bueno, y tú en tu caso, ¿me explico? Jamás en la vida. En la vida. Entonces, ¿qué tan frágil es la vida? Estamos hoy aquí con la energía que tenemos, lo positivo, y entender que mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos en la noche qué va a pasar. Es el hoy, es el momento, es el instante. Es el momento, ¿no? Y gozarte lo que tienes y aprender. Una de las cosas que yo sí siento que he aprendido a valorar mucho más es ver las bendiciones que tenemos escondidas a través del día que usualmente no veíamos. Y yo siempre se lo pongo a la gente en perspectiva, como para ti abrir una bolsa de Doritos o de palitroques o de galletas y comer sin pensar es una bendición que tú tienes todos los días, que a nosotros la vida nos arrancó. Entonces, aprender a encontrar dentro de mi nueva realidad bendiciones escondidas en el día me parece importante. Que claro, porque uno no piensa, y es verdad, si hoy yo quiero en este momento agarrar 100%. Y abrir una bolsa de chips, o si tú quieres en este momento pararte, buscar tu vaso de agua, tú puedes hacerlo. Exacto. Aquí no. Tú no, yo ahorita mismo puedo parar a correr una lo que sea, y tú no. Entonces, para ti, verme a mí, pararme tan libremente es una bendición. Cuando yo veo, por ejemplo, en diciembre, medio duro. ¿Por qué? Porque en diciembre hay tantas actividades familiares. ¿Y qué hacemos en las actividades familiares? Sacamos picadas. Comer. Y no es nada más difícil para un niño con diabetes que picar.
¿Por qué? Porque es, ok, tú agarraste un palitroque y yo en mi mente no estoy, es que, ok, esos son 5 carbohidratos. Pum, le mando su dosis de insulina. Veo que él agarró otro palitroque y en mi mente 5 carbohidratos, otro poquito de insulina. Y después agarró el queso con la galleta y en mi mente, ok, son otros 5. O sea, es la empanadita, 15 gramos. Entonces, uno queda agotado, pero yo veo alrededor y digo, wow, o sea, que hay 30 personas comiendo libremente. Sin tener que pensar. Sin tener que pensar en qué están comiendo. Eso es una bendición que nadie lo ve. Qué bonito, y creo que es algo para tomar en perspectiva, 100%. que todos tomemos en perspectiva. 100%. Y te cuento que ahora estoy en este nuevo set y en este nuevo momento de Así lo vivo yo. Qué Estoy belleza. terminando cada capítulo con mi invitado, porque el podcast se llama Así lo vivo yo, porque a la gente que yo invito, para mí tienen esas pequeñas cosas en su día a día que las hacen admirables, las hacen fantásticas. Entonces quiero saber cómo la vive Michelle Galindo en su día a día para ser tan exitosa, talentosa, buena madre como eres Hay tú. 2 cosas que yo creo que te puedo decir. Uno es... Siempre saco el momento para dedicarme a algo para mí en el día, cosa que usualmente tendemos a dejar pasar. Entonces, para mí, en mi caso, es pararme temprano a las 5 a hacer ejercicio y para mí eso es no negociable. Pasé una mala noche o una buena noche, esa horita me hacen un reset del día que para mí es importante. Y lo otro, de verdad que si tú me ves a mí, probablemente me vas a ver sonriendo, aún viviendo con diabetes, con una noche que no dormí, con 3 hijos, un trabajo, una vida súper enredada. Pero si no sonreímos, ¿sabes qué? Y agarrar la vida un poquito más a la ligera y aprender a, como te dije, energía a lo que merece energía, y así lo vivo yo. Nos tocó duro, durísimo, ¿se lo merece? ¿No lo merecemos? No, pero nos tocó. Entonces, digo, con sonrisa, es mejor con sonrisa que con llanto y lágrimas, así que... De acuerdo, si igual va a pasar, si igual es lo que tenemos. tienes y no puedes cambiarlo, ¿por qué estar amargada? ¿Para ¿no? qué estar dándole vueltas a un tema difícil? Vamos, con sonrisa y se puede. Belleza, me encantó este final, terminó como que bonito, energizado, como me gusta. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias Michelle. Gracias por invitarme. No, por favor. Merece aplauso, ¿no? Yo, ella. No, por favor, esto es aquí una buena pareja de resilientes. Vamos con Pero todo. más que nada, gracias a Banco General por hacer este episodio posible. Ustedes saben suscríbanse para que les lleguen notificaciones de cuando hay nuevos episodios. Acuérdense que igual esto es semanal, pero nos vemos entonces la próxima semana en Así lo vivo yo. Así es. Un besito. Chao. Yeah.